Lituania, una pequeña nación europea de 3 millones de habitantes, fue invadida y anexada a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la era soviética, los atletas lituanos eran obligados a competir para la Unión Soviética. Seúl, Corea del Sur, Juegos Olímpicos de Verano de 1988. Bienvenidos al octavo encuentro olímpico entre las selecciones de Estados Unidos y Rusia. La última vez que se enfrentaron fue hace 16 años en Múnich. La única vez que un equipo de Estados Unidos perdió un juego de básquetbol olímpico. La Unión Soviética era el equipo al que más queríamos derrotar. Eran altos, tenían presencia. Sabonis y sus 2,21 metros. Daban miedo. En esa época, si querías representar al mundo en un afiche, y eso queríamos, los soviéticos eran los malos. Los que no sonreían, no tenían sentimientos, los que engañaban. Los otros, eran los otros. Recuerdo el trasfondo de la crisis de los misiles cubanos. Y la guerra final siempre iba a ser contra la Unión Soviética. ¡Oh! ¡Buen tapón de Robinson! Mientras dice no, niet a Marciulionis. La percepción era que los atletas rusos entrenaban más duro que cualquier otro atleta. Según nosotros, ellos habían nacido para esto. Entrenaban desde que empezaban a caminar para jugar básquetbol. Te voy a despedazar. Choca contra Volkov, quien toma la pelota y se la lleva. John Thompson dijo que la antigua profecía de Lenin se estaba convirtiendo en realidad. Estados Unidos no está jugando bien. Los capitalistas nos venderán la soga con la cual nos colgaremos. Es 2 contra 1. Marciulionis. Gran jugada para los soviéticos. 82-76. Estados Unidos regresa a casa aturdido. La Unión Soviética. Cuando jugábamos para la Unión Soviética, la gente pensaba que todos éramos lo mismo. Que éramos rusos, pero somos lituanos, no rusos. Cada vez que teníamos que viajar al exterior, la gente nos decía, son un equipo ruso. Y yo les respondía, no, soy lituano. Los soviéticos nos entrenaban muy duro y en realidad no existía la posibilidad de que Lituania fuera libre. Imagínate tener que competir para otro país, siendo tan jóvenes, aún teniendo todo por vivir. Y sabiendo muy bien que desde 1940 los rusos habían ocupado su país, la opresión que eso significaba y la destrucción de cada gota de esperanza de una nación entera y de todo lo que ellos habían soñado. La única forma de resistir era tomar el toro por las astas, derrotar a alguien y demostrarles que nosotros éramos diferentes. La gente finalmente empezó a tomar conciencia de la existencia de Lituania. Antes de eso, todo estaba teñido de rojo. De los 5 jugadores titulares del equipo, 4 eran lituanos. Era una buena sensación, una especie de sentimiento secreto. Trucking, got my chips cashed in. Keep trucking, like the Doodah Man. Together, more or less in line. Just keep trucking on. El sueño de libertad, el sueño de independencia, el sueño de manejar tu propio destino y hacer tus propias elecciones. Sí, ese era el sueño.
Recuerdo que antes de empezar primer grado, comenzó a bailar danzas folclóricas en el conjunto Viceversa. Así que bailó folclore durante 4 años. Mi mamá quería que me dedicara al baile, pero yo siempre prefería el básquetbol. Le dije, cuando te cases, ¿cómo vas a hacer para bailar el vals? Una vez falté a la clase de baile y fui al entrenamiento. Entonces mi mamá apareció en la cancha de básquetbol y me llevó de la mano a la clase de baile. Honestamente, pensé muchas veces en este tema, pero nunca creí que mi hijo se convertiría finalmente en un jugador profesional de básquetbol. Era un sueño imposible. No, nunca lo pensé. De alguna manera, simplemente sucedió. Bien, escuchen. Tienen que entender que el entrenamiento es algo muy importante, exige compromiso. Ahí, eso es. Así. Muy bien. Tú atacarás por aquí y tú defenderás. Eso es todo. Ahora me dirijo a Kaunas, mi ciudad natal. En Kaunas, el básquetbol es un pasatiempo y es un estilo de vida. Y resulta interesante que justo los 4 campeones olímpicos, Kurtinaitis, Komisius, Sabonis y yo, hayamos nacido en la misma ciudad. Arvidas y yo comenzamos a jugar básquetbol en 1974. Cuando llegó al gimnasio por primera vez, me sentía muy perdido y le pregunté dónde se juega básquetbol y me respondió en el gimnasio. Así era, Sarunas. Este año, un gran evento tendrá lugar en Lituania, el Campeonato Europeo. Es la oportunidad de mostrarle al mundo cómo vivimos. Y nuestra oportunidad debe destacarse. Porque se supone que muchos turistas y aficionados del básquetbol van a venir de Europa y desde más lejos. También para mostrarles cuánto amamos este deporte. Fue después de 1939 cuando se decidió que Lituania fuese sede y ganó el campeonato europeo. Precisamente fue durante ese campeonato que comenzó nuestro amor por el básquetbol. Fue un periodo de 20 años, las décadas del 20 y del 30, cuando el país consiguió su independencia. Y en 2 de esos años, a fines de la década del 30, ganaron siendo lituanos. Ganaron títulos de básquetbol europeo como estado independiente. Es uno de los equipos más dinámicos que he visto. Una jugada increíble. Había un lituano estadounidense llamado Frank Lubin que vivía en Los Ángeles y decidió regresar a Lituania para participar de los campeonatos europeos a fines de los años 30. El poderoso Frank Lubin, un gran lanzador. Hasta el día de hoy en Lituania, cuando se habla de un leviatán, la gente lo llamará un Lubinas. Así es como este sujeto permanece presente en la imaginación de los lituanos. Cuando comenzamos, las cosas no eran tan fáciles. Recuerdo que cuando era niño, usábamos un barril para hacer un aro. No teníamos pelota, rellenábamos cualquier objeto con césped.
Casi todos los niños lo intentaban. Querían entrar al equipo. Querían aprender a jugar. Ahora, el básquetbol es el deporte número 1. Y creo que lo seguirá siendo por mucho tiempo. En 1940 llegaron los rusos. Como un año más tarde, el 15 de junio de 1941, comenzaron las deportaciones a Siberia. En la lista de deportados también estaba mi familia. Una cortina de hierro se ha extendido por todo el continente. Lituania y los países del Báltico eran las piezas fundamentales del ajedrez, jugado entre las dos fuerzas totalitarias más grandes que el mundo había conocido, la Alemania nazi y la Unión Soviética. Yo tenía 17 años cuando me fui de Lituania. Hubo una retirada masiva. La gente, al menos los que podían, se escapaban de cualquier manera. Caminando, en tren. Fue un verdadero caos. El número de deportaciones, ejecuciones y castigos, el número de torturas, especialmente durante la época de Stalin, erizan la piel. Sí, muchos de mis parientes, tías, abuelos, terminaron siendo deportados a Siberia. Creo que en ese momento no había una sola familia que no hubiera sufrido durante la guerra. La guerra dejó un gran vacío en mi familia. Después de lo que pasó, quedamos muy pocos. Los únicos sobrevivientes fueron mi tía, mi padre y su hermana. Mi madre había sido enviada a Siberia por decisión del gobierno y permaneció en esa región durante 9 años. Mis abuelos estuvieron confinados allá 12 años. Según me contaron años más tarde, fue debido a que poseían demasiada tierra. Eso dijeron. Algunos pudieron regresar de Siberia y otros no. No quiero hablar de esto porque es una historia dolorosa. El club deportivo de nuestra ciudad fue acusado de participar en actividades delictivas para una organización antisoviética que funcionaba como resistencia lituana. En Siberia, construimos una cancha de básquetbol con las medidas oficiales. El básquetbol nos permitía retener nuestro sentido de humanidad. ¿Cómo logré sobrevivir? Gracias al básquetbol. Y estoy muy agradecido. Gracias a él, no me enterraron en Siberia. Lituania pasaba por un periodo muy difícil. Pero aún así hacíamos deportes. Podemos detenernos en mi viejo departamento, donde el básquetbol todavía está presente. Ahí era donde pasábamos los mejores momentos de cada día. Aquí es. Yo vivía en el tercer piso, allí justo detrás del abeto. No estaba así, era un pequeño arbolito. Tenía que estar siempre donde mi madre pudiera verme. No podía alejarme de la casa.
Cuando salía, debía permanecer en el patio, para no involucrarme en ninguna de las cosas malas que sucedían en Kaunas. Mis padres no querían que yo estuviera vagando por las calles y sabían que eso era lo que más me gustaba. Por eso me llevaron a la escuela de música, para que aprendiera a tocar el acordeón. El acordeón no me gustaba, por eso siempre me escapaba. Construimos una cancha, conseguimos unas maderas y hasta un aro. Después armamos un tablero clavando las maderas. Colocamos estas baldosas con nuestras propias manos. Esto formaba una parte importante de nuestras vidas. La vida estaba aquí. La vida estaba aquí, y el amor, y todo lo que quisieras. Recuerdo que cuando estaba en sexto o séptimo grado, crecí más de 10 centímetros en el verano. Cuando regresé a la escuela ese año, las cabezas de mis amigos estaban más abajo. Todos eran de mi clase, pero se habían quedado ahí abajo. Eran tan pequeñitos. Una de las costumbres de la ciudad eran los fuegos artificiales, especialmente en los festejos de Año Nuevo. Armábamos la pirotecnia con una mezcla de pólvoras. Recuerdo que en uno de los festejos se terminó de quemar la mecha y el cohete no explotó. Yo me acerqué y lo toqué. Toqué la mecha. Es natural, yo era un niño curioso. Entonces el cohete explotó en mi cara y me hizo mucho daño. Mi cabello se estaba quemando, mi cara se estaba quemando. Después en el hospital tuvieron que sacarme pólvora de los ojos. Recé para tener una segunda oportunidad. Y cuando me recuperé, tuve esa segunda oportunidad. Fue como empezar de nuevo. La oportunidad fue volver a jugar básquetbol. Jamás había pasado por nuestras cabezas que sería posible hacer una carrera profesional con este deporte. Nos sentíamos afortunados de tener la oportunidad de viajar, de competir y de experimentar cosas nuevas. 1981 está siendo el mejor año que he vivido en toda mi vida. Es difícil decir todo lo que pasó. Sabonis ya medía 1,85 m. Era delgado como un poste. Entrenaba todo el tiempo, pero no tenía tanta fuerza. Era un joven de 17 años y no era fácil jugar contra adultos. Recuerdo haber presenciado la primera práctica del equipo lituano. Sabonis era una cabeza más alto que todos los otros. No era solo su altura, también lo superaba en habilidad. Sabonis es el tipo de jugador que disfruta más dando una asistencia que haciendo él mismo una anotación. Decían que tenía ojos en la nuca. Un increíble atleta adolescente, un sujeto que corre y brinca de una manera que no debería ser posible para alguien con esa altura. Era Larry Bird, pero midiendo 2,21 m. Podía hacer cualquier cosa. Podía correr, saltar, rebotar, bloquear, hacer pases, pensar. Podía ser el líder del equipo. Tenía el temperamento de un campeón. Donde fuera que jugara, tenía que ganar. La historia de Sarunas es casi un milagro. Dejó su hogar siendo muy joven, buscando un sueño en el básquetbol. Cuando viajó de Kaunas a Vilnius, solo llevaba manzanas que le habían dado sus padres. Hacía lo que quería, iba de una punta a la otra. Simplemente se abría paso y anotaba. Siempre filoso, como un cuchillo cortando mantequilla. Tenía intensidad, ese fuego competitivo. Tenía una meta y no cesaba en el intento por alcanzarla. Sus contexturas físicas eran
totalmente diferentes. Uno tenía la altura, el otro era veloz, había un guerrero, todos eran guerreros. Este tablero de básquetbol lo construyó mi padre para mí. Lo hicimos juntos. Yo le ayudé, no fue fácil. Lo diseñó más angosto para que pudiera practicar y me resultara más sencillo encestar en uno del tamaño regular. Estaba en Nueva York para el clásico de Jordan Brand. Era increíble ver los Estados Unidos, ver cómo la gente vive del otro lado del Atlántico. Lo que más me llamaba la atención no era el deporte en sí mismo, sino la manera en la cual la gente interactuaba entre sí. Era muy cálido verlos. La gente sonreía más. Decíamos que en alguna parte más allá del océano estaban los Estados Unidos, la NBA. Sí, ese era su sueño. Me gustaría mucho jugar en la NBA, es la mejor liga del mundo. El sueño de todo jugador es probar sus habilidades ahí. Tengo un solo hijo. Y quizás por eso, todo mi amor y todo lo que tengo siempre será para él. Por eso se lo demuestro día con día. La distancia que nos separa de Estados Unidos puede llegar a ser un problema. Pero es una gran oportunidad para él. Es una oportunidad única e irrepetible que antes no había sido posible. La diferencia entre la vida que llevaban en esa época los atletas de Europa Oriental y la vida de los atletas de Occidente ¿Calzado? 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 ¿Seguro que no es el calzado? era notoria. La clase de circunstancias sociales en las cuales alguien como Marciulionis creció, no podemos imaginarlas en Estados Unidos. Hablamos de migajas. Hablamos de gente peleando codo a codo por una papa. Es gracioso ahora cuando se lo cuento a mis hijos. Ellos no entienden que no siempre había carne y que a veces faltaba hasta el pan. Ni siquiera estoy hablando de que queríamos comprar un televisor libremente o un auto. Esos eran elementos imposibles de conseguir. La gente esperaba durante años para poder comprar un auto. El Volga era el mejor. Ese auto era un sueño, algo casi real. Dicen que en la Unión Soviética hay una demora de 10 años para entregar un auto. Para poder comprar un Volga tenías que ahorrar durante muchos años. Casi no podías comer, solo ahorrar y ahorrar y ahorrar. Había un hombre que dejó su dinero y entonces el vendedor que estaba a cargo le dijo, bien, regrese dentro de 10 años. Y él le dijo, ¿a la mañana o a la tarde? Uno tenía que llenar una especie de solicitud y el gobierno lo autorizaba a comprar el auto. Y el vendedor respondió, disculpe, si son 10 años, ¿qué diferencia habrá? Y contestó, es que el plomero viene por la mañana. En una ocasión, a un entrenador soviético se le ocurrió intentar motivarnos para el campeonato mundial. Así que decidió llevarnos a la tumba de Lenin para que viéramos cómo estaba recostado ahí. No sé por qué. Entonces el entrenador del equipo nacional dijo, eso es lo que ustedes hicieron. Ahora entren, miren y salgan. Olvídense luego y vayan a su juego. No nos podíamos reír, pero creo que todos nos reíamos secretamente. El año que fui elegido el atleta soviético número 1, me pidieron que les hablara a los estudiantes. Tuvieron que sacarme del entrenamiento y me dijeron lo que tenía que decir. Me dieron el discurso y yo debía leerlo, pero no estaba de acuerdo con lo que estaba escrito. Entonces les dije que no iba a leerlo. Y ellos me dijeron, bueno, escucha, los Juegos Olímpicos serán este año.
Tu esposa está a punto de graduarse en la universidad. Si no lo haces, vas a estar en problemas. Imaginen qué momento tan difícil para Marciulionis tener que pararse frente a los estudiantes y leer un discurso que alguien había escrito para él. Un discurso plagado de mentiras, errores y absolutamente sin sentido. Me sentí mal conmigo mismo por mucho tiempo. Siempre teníamos reglas que cumplir. Nunca nos permitían viajar solos. Siempre había un gerente del equipo designado por Moscú. Sin duda alguna, estoy 120% seguro de que ese gerente pertenecía a la KGB. Antes de cada viaje que el equipo hacía al exterior, se nos daba lo que llamaban la información política. Teníamos que sentarnos frente a ellos y nos decían cómo nos debíamos comportar, por qué calles se nos permitía caminar y por qué calles no, etc. Para poder viajar al exterior, el gobierno te hacía un análisis de personalidad. El objetivo era asegurarse de que eras moralmente sólido, de que eras leal, de que eras un trabajador. No eran libres. Ellos tenían que informar cuándo salían. Los observaban todo el tiempo. Yo notaba que a menudo nos seguían, sobre todo en nuestros viajes a los Estados Unidos. Enviaban a 2 sujetos. Uno era lituano y el otro era ruso. Lo único que no queríamos era encontrarnos con esos sujetos en el hall del hotel. La verdad es que no era nada agradable. Los de la KGB se sentaban en la puerta, fumaban día y noche, no podíamos escaparnos, nos tenían cercados. Desde las habitaciones del hotel hablábamos con lituanos que vivían en los Estados Unidos. Nos decían, escápense, nos encontraremos en el garage, y lo hacíamos. Varios nos escondíamos en la cajuela del auto y así salíamos. Pasábamos toda la noche afuera y regresábamos de la misma manera. Los guardias seguían ahí fumando sin darse cuenta. Pero, ¿cómo entraron en la cajuela del auto? ¿Cómo entramos? Era un Cadillac. Había suficiente lugar para todos. Podíamos haber hecho un picnic ahí adentro. Éramos afortunados de jugar. Con el equipo nacional soviético teníamos que viajar a Estados Unidos. ¡Amamos a los ganadores! Una noche el botre del arma. Pollo. Había pollo en todos lados. Recuerdo haber comido pollo cada noche. Había muchas cosas que yo nunca había visto antes. Te daban rodajas de naranja sobre hielo y yo no entendía nada. ¿Qué era esto? ¿Bananas? Fantástico. En esa época, un miembro del equipo nacional soviético ganaba 350 rublos por mes. Eso, al cambio oficial, significaba que ganabas unos $100 por mes. Durante nuestro tiempo libre tratábamos de buscar qué podíamos comprar. Buscábamos algo para poder llevarle a nuestros amigos. Y buscábamos qué podíamos vender para ganar algo de dinero. En la Unión Soviética, los términos negocios y hombres de negocios no existían. Eso era contrabando. Y si una persona quería revender un producto con fines de lucro, podía llegar a ser castigada y hasta ser enviada a prisión. Pero como nosotros éramos las estrellas de la Unión Soviética, nos miraban con un poco de indulgencia. España era el país del calzado, por eso comprábamos zapatos. Italia era el país de la ropa, y entonces comprábamos ropa, jeans. Japón era famoso por todos los aparatos electrónicos, televisores. En Estados Unidos había de todo. Intentábamos traer todos los jeans que podíamos. La supervivencia del más apto. Aspirinas, reproductores de audio y video, cámaras, aparatos electrónicos. Nuestros negocios mejoraban con el tiempo. Una noche el botre del alma. Cuando comenzó la era de la computación, realmente no necesitábamos nada más. Podías comprar 1 o 2 computadoras y si uno lograba revenderlas, podía llegar a triplicar la cantidad de dinero con la que había empezado. ¿Quién era el mejor hombre para ese negocio? Obviamente, Comicius, sin dudas. Para mí, claramente el mejor era Comicius. Bueno, creo que el mejor en esa especialidad era Valdemaras Comicius.
Por supuesto que el mejor era Comicius, conseguía cualquier cosa. Sé que todos dijeron que yo era el mejor. Todos nos dedicamos al negocio. Tal vez alguno lo negó o dijo que no lo hizo. Seguro que nadie compraba nada. Y seguro también que todos éramos angelitos inocentes. No sé por qué, pero Baldas siempre podía guardar el doble de cosas que yo. ¿Cómo puedo meter más de lo que cabe en una maleta? Él parecía tener una técnica diferente para empacar. Cada vez que viajábamos, solía ir de compras a todas las tiendas. Y tenía por costumbre aparecer como media hora antes del juego, sudando. No necesitaba entrar en calor. Es posible que hoy suene gracioso, pero la verdad es que se nos pagaba muy poco. Y en mi familia había que mantener a 3 personas. A fin de mes no quedaba casi nada. Hicimos lo que la vida nos indicaba. Lituania es un ejemplo de lo que pasa cuando un país pequeño queda atrapado entre grandes potencias. Es una lección sobre cómo la gente luchó para preservar su identidad, su cultura y su idioma. Esto ha sido la historia de Lituania y parece ser su destino. El básquetbol es hoy una tradición popular, el deporte favorito de Lituania. Y cuando un equipo local se enfrenta a Rusia, hay una rivalidad especial. El CSKA era el club deportivo central del Ejército Rojo. Agrupaba a los mejores jugadores de toda la Unión Soviética. En su alineación podías encontrar la base del equipo nacional soviético, excepto por los lituanos. El equipo del Ejército Rojo era lo que su nombre indicaba. Era el ejército de la Unión Soviética, con base en Moscú y que había anexado a Lituania. Y el nombre Žalgiris refiere a los caballeros de la vieja Lituania. La liga local era muy particular. Cuando el Žalgiris y el CSKA se enfrentaban, lo cual ocurría a menudo, podías recorrer tranquilamente las calles de Kaunas y no ibas a ver a una sola persona, por supuesto. Todos estaban frente al televisor o en el estadio viendo el juego. Queríamos ser como ellos en parte, porque ellos conseguían todo del equipo nacional soviético. Y nosotros éramos un pequeño grupo de lituanos nacidos y criados ahí. Según lo veo yo, todo se transformó en una cuestión política. Se trataba de la lucha del pequeño contra el gigante. Solo era cuestión de ganarle al gran oso rojo, de patearle el trasero. Con el CSKA comenzó una especie de política secreta, porque el Ejército Rojo no podía perder jamás. Recuerdo que antes de las finales, algunos generales del ejército se nos acercaban y nos decían: esto no es solo un juego, son juegos políticos. Volkov lanza por encima de Sabonis. Un triple por encima de Sabonis. Están empatando en tiempo regular. El marcador es 83-83. Volvemos enseguida. Žalgiris representa una especie de movimiento de independencia lituano. Es más que básquetbol, es algo político. Somos el club del ejército. No podemos perder ante Žalgiris. Y termina el juego. Marcador final 93-83. Žalgiris Kaunas acaba de obtener el tercer campeonato consecutivo. Es un equipo que sin dudas quedará en la historia y en la memoria de todos nosotros. En ese momento le demostramos a la Unión Soviética, con una población de 200 millones de personas, y nosotros en Lituania éramos apenas 3 millones. Logramos derrotar a toda la Unión Soviética con un pequeño equipo formado solo por lituanos. No se trataba solo del orgullo, era una guerra declarada. Habíamos decidido no aceptar de ninguna manera, en ningún momento, que Lituania fuera ocupada. Y estábamos luchando contra el enemigo, no en el campo de batalla con explosivos, bombas, ametralladoras ni aviones. Luchábamos contra ellos en una cancha de básquetbol.
Estas victorias marcaron los primeros pasos, las primeras señales de que podíamos ser más fuertes que ese país, mucho más grande y poderoso que el nuestro. En aquellos días, la gente decía en voz baja que el Zalgiris era la única luz que había en sus vidas. Todos decían que solamente a través del deporte podíamos mostrar nuestro verdadero poderío. Por supuesto que nunca lo dijimos abiertamente, pero íntimamente eso era lo que sentía en mi corazón. La primera elección para el draft de la NBA de 1986, los Cleveland Cavaliers eligen a Brad Daugherty de la Universidad de Carolina del Norte, a Chuck Person de Auburn, a John Selly de Georgia Tech. Para la última elección de la primera ronda del draft de la NBA, los Blazers de Portland eligen a Arvydas Sabonis de la Unión Soviética. Seguramente esta será una selección interesante. Es ridículo, muy ridículo. Es un extraño nombre. No sé ni pronunciarlo. Cuando me incluyeron en el draft de la NBA de 1986, todos decían que era importante, pero no significó nada. Me gustaría hablar de Sabonis, porque este jugador extranjero es uno de los 3 o 4 mejores centrales del mundo. ¿Y qué pasa si lo sacan? Ajá, eso sería un problema. Bueno, estamos hablando con gente que a su vez habla con otra gente. No hay nada definitivo, pero sospecho que tendrá que resolverse a nivel político, a nivel diplomático, antes de que algo llegue a pasar. Yo no sabía qué podría pasar. Cuando a uno lo seleccionan, uno se imagina que algún equipo tal vez quiera comprarlo, pero en su interior sabes que no hay posibilidades de concretarlo. En esa época, si querías viajar, había que sortear muchos escollos. Soy Tommy Shepard de los Wizards. Te veremos a las 3. Y trae tu mejor juego. Trae tu mejor juego. Non più andrei in farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, nelle mele turbando il riposo, Narcisetto Addoncino d'amor. Jonas es una especie de misterio en realidad. Es muy talentoso. Creo que podría llegar a ser el mejor jugador del draft. ¿En qué momento llegará a la NBA y cuándo empezará a aparecer su talento? Eso es un tema aparte. ¿Qué momento tan especial para ti? Solo eres novato una vez. Solo te eligen una vez para el draft. Deberías disfrutarlo. ¿Alguno de ellos jugó básquetbol? Mi padre jugó básquetbol cuando era joven, pero en realidad es remero. ¿Remero? Sí. Wow. Mi padre me dijo, si eliges remar, serás... Es fácil, ¿cierto? Sí, me dijo, vamos. La experiencia es intimidante porque estos chicos saben que su futuro depende de lo que sus compañeros piensen. Creo que es bueno conocer gente, ver a las personas cara a cara. La entrevista resultó muy bien. La diferencia entre ser elegido en segundo lugar en el draft y en el 20º es de millones de dólares. Hay mucho en juego. Hay interrogantes con respecto a si está listo. Y nunca vamos a estar seguros. Es un riesgo.
El Comité Olímpico Nacional Soviético anunció que considera imposible la participación de los atletas soviéticos en los 23º Juegos Olímpicos de Los Ángeles. En total convivencia con las autoridades de los Estados Unidos, organizaciones extremistas han incrementado su actividad con el objeto de crear condiciones insostenibles para los atletas soviéticos. Durante 1984, el boicot soviético nos impidió asistir a los Juegos Olímpicos. Y parecía que si yo no participaba de los Juegos Olímpicos del 88, no iba a tener otra oportunidad. Sabiendo que los Estados Unidos habían perdido una sola vez la final olímpica, nuestro deseo era ganar. Pero en nuestro interior sentíamos que ganar el oro era imposible. El entrenador Gomelsky nos dio un tipo de motivación totalmente diferente. Claro que los jugadores siempre quisimos intentar jugar en alguna liga del exterior. Entonces le preguntamos al entrenador si alguna vez nos permitiría o nos ayudaría a jugar en el extranjero. Gomelsky dijo que aquellos que hubieran dado todo por el equipo soviético serían autorizados a jugar en una liga del exterior. Nos íbamos a tener que ganar el viaje. El entrenador Gomelsky se destacaba por ser un gran organizador y también un gran psicólogo. En ese momento teníamos una lista y todavía la recuerdo. 4 lituanos, un letón, un estonio, un kazajo, 3 ucranianos, 2 rusos. Ese era nuestro equipo nacional. Y la verdad es que éramos muy unidos. Nos sentíamos bien de estar en los Juegos Olímpicos. Entrenábamos, estábamos en óptimas condiciones, listos para salir a jugar. Teníamos confianza, sabíamos que teníamos un buen equipo. Nunca habíamos jugado contra Sabonis, pero habíamos escuchado hablar de él. Tendría que haber jugado para la NBA. Supongo que no lo habían dejado viajar. Llegó la hora de que veamos las formaciones iniciales. En ningún momento se nos ocurrió que podíamos llegar a ganarles. El entrenador Gomelsky se acercó a cada uno de nosotros 3 o 4 veces y nos dijo, somos mucho más fuertes, somos un mejor equipo. Habían formado este equipo ruso para competir contra la NBA, contra los mejores jugadores de la liga. Entonces, ellos luchaban por algo y nosotros también luchábamos. En mi mente creo poder ver la pelota, atravesando la mitad de la cancha. Y puedo ver a Kurtinaitis atrapándola, dominándola y encestando. Se los dije, sabe lo que tiene que hacer. La Unión Soviética tenía un juego realmente muy atractivo. Ellos fueron los que no dejaron de moverse. Ellos fueron los que controlaron los tiempos. Ellos fueron los que hicieron los pases y anotaron. Sabonis era el catalizador, arrojaba la pelota y superaba a los demás jugadores. Y cada vez que nos acercábamos, hacían una jugada especial y no podíamos recuperarnos. 5 minutos para el final. Y Marcio Ulionis anota otro tanto. Podías notarlo en sus miradas. Estaban listos para jugar y sentían que nos podían ganar. Y aquí está la fresa del postre para los soviéticos. Ganaron 82-76. No hay motivo para buscar excusas. Jugaron mejor y fueron superiores a nosotros. Todos saben que la mayoría del equipo era lituano. Por eso, en realidad fue Lituania la que ganó esa medalla de oro para la Unión Soviética. Pero su nombre no figuraba. Intrínsecamente, esa era una situación injusta. Y las injusticias hay que corregirlas. Glasnost significa apertura, y también algo de lo que se habla en público. Ambos simbolizan los cambios que se están produciendo en la vida soviética. Existe la sensación de que los jerarcas soviéticos podrían permitir que los grandes atletas jueguen en Estados Unidos. No es algo que deseen, pero en este choque entre el capitalismo y el socialismo, el dinero es lo que en verdad manda. Mi primer viaje fue en el Tour de Atletas en Acción.
tuve que enfrentarme a ese enorme toro de 1,98 m, llamado Marciulionis. Esa noche marcó más de 40 puntos. Más tarde, cuando hablé con mi padre, le dije, hay un jugador que es muy bueno. Deberíamos tenerlo. 2 equipos se lo disputaban, los Atlanta Hawks y los Golden State Warriors. Y creo que Don y Nelson eran muy listos. Ellos fueron por el lado lituano. Lituania debe ser independiente. Con todo respeto, vengan. Bajaba del lado de los Hawks. Con nosotros era diferente porque mi jefe, Ted Turner, tenía relación no solo con el Comité Olímpico Soviético, sino con los niveles más altos del gobierno soviético. No podíamos hacer eso. Donnie siempre venía a visitarnos y se quedaba en mi departamento mientras duraban las negociaciones. Era un hombre muy sincero y me ayudaba a soportar todo el proceso. Básicamente, era un agente libre que firmaba un pase como se hacía con cualquier otro jugador de Estados Unidos o de Europa. La diferencia era que este jugador estaba detrás de la cortina de hierro. Nos dijeron, no pueden reunirse en el departamento de Sarunas porque tiene micrófonos ocultos. Por eso jamás discutimos nada dentro del departamento. Después de un tiempo, me confesó que caminar conmigo, siendo yo occidental de Estados Unidos, se asociaba con dinero. Y eso lo ponía en peligro. La exposición al estilo de vida de Occidente es lo que más preocupa a los dirigentes deportivos. Han observado a Garry Kasparov, el campeón mundial de ajedrez, burlarse del sistema. Resultó de gran utilidad consultar a Garry Kasparov y a sus abogados. Utilicé todas las oportunidades que brindaban la glasnost y la perestroika para mi lucha. Kasparov va y viene como quiere, uno de los pocos soviéticos que puede hacerlo. Otros dirigentes deportivos son más lentos para permitir a sus atletas este tipo de libertad. Estábamos con Garry Kasparov la noche anterior, cuando Sarunas iba a enfrentarse con el sistema. Sarunas sabía a lo que se enfrentaba y sabía que podía costarle la carrera. Garry le dijo, Sarunas, mañana serás uno de los hombres más ricos de tu país. Serás libre para perseguir tu sueño profesional o serás enviado a Siberia. Recuerdo haber entrado, creo que al Ministerio de Deportes en Vilnius. Nunca antes había visto a Sarunas tan nervioso. Estaban sentados los 5 estadounidenses. Y seguramente había unos 15 o 20 lituanos representando a los distintos sectores del gobierno local, el Ministerio de Deportes y todos los equipos. Todos querían decir, ¿cuánto dinero me toca si Sarunas se va a la NBA? Esa situación me puso nervioso. Era una situación muy estresante. Todos querían dinero. Recuerdo que él nunca levantó la vista. Miraba hacia abajo, hacia el piso todo el tiempo. Cuando salimos, me tomó del brazo y después me dijo, ¿no sería bueno que tratándose de mi vida pueda tomar mi propia decisión? Y si algo sé es que nunca olvidaré eso. No me sentía cómodo siendo una pieza de ajedrez entre la agencia de deportes soviética y Ted Turner. Sarunas arrojó los dados, básicamente leyó las hojas del té y dijo, en este momento el país se derrumba. Si actúo como individuo y firmo mi propio contrato, dejando de lado la maquinaria soviética que me entrenó, si firmo un contrato con Golden State, sé que voy a arriesgarme a que vengan por mí y lo anulen, que me lleven a prisión o que eviten que mi sueño se cumpla. Lo tenía muy claro. Los Golden State Warriors de la NBA firmaron hoy un contrato por 3 años con Sarunas Marciulionis, un jugador de la Unión Soviética. Marciulionis, anotador principal del equipo que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, es el primer soviético en la NBA. Cuando llegamos yo ya estaba listo para volar a Nueva York. Y 11 horas después me dijeron que no había boletos. Cuando tuve los boletos, pensé, aún te falta llegar al aeropuerto. Algo más podía salir mal. Solo cuando me senté en el avión, comencé a sentir que con este viaje iniciaba una nueva vida.
De pronto oí que Sarunas vendría a los Golden State Warriors. Era el que nos había vencido en los Juegos Olímpicos. Quedaba algún rencor, sin duda. Pero sabía que jugaba bien, que podía ayudar al equipo. Cuando llegó aquí habrá pensado, ¿quieres decir que puedo comprar este auto ahora? ¿Que no tengo que esperar? Cuando fue por primera vez a comprar a Safeway y vio que no había racionamiento en los alimentos, comenzó a llorar. De a poco comenzabas a enterarte de dónde venía, qué cosas le habían pasado. Para lo que nosotros estábamos acostumbrados, todo era muy lujoso. Fue un gran impacto cultural para mi familia y también para mí. No había ninguna manera de evitarlo. En 1989, cuando Sarunas se unió a los Warriors, mi percepción de un jugador europeo era una especie de lanzador en el sentido estricto, no muy creativo. Sarunas cambió esa idea. Era un jugador completo, un verdadero tanteador. Hasta el día de hoy, no creo haber jugado con alguien físicamente tan fuerte en cualquier posición que jugara. Recuerdo que una mañana leí en el Chicago Tribune, en la sección deportes, que había una noticia sobre un jugador de la NBA, el jugador ruso Sarunas Marciulionis, que jugó de tal manera. Eso definitivamente me hizo subir la presión. Tuve que declarar de inmediato que no era ruso, sino lituano. Cuando llegó Sarunas, yo solía decirle a la gente, lean la sección de deportes, van a aprender mucho. Todos pensaban, es ruso, y él decía, no soy ruso, soy lituano, no voy a contestar en ruso, háblenme en lituano. Quiero decir, fue interesante. Los deportes se convirtieron en un indicador de cómo la gente pensaba y de lo que pasaba. Mikhail Gorbachev comienza a dar señales de que estaba de acuerdo con que existiera algún tipo de autonomía regional y tenía que expandir el área de libertades. Cuando Gorbachev comenzó con la perestroika, yo sabía que era solo el principio. En esa época se tomaron gran cantidad de decisiones, se crearon nuevas instituciones, cuya orientación era hacia un nuevo Estado. Es la voluntad de nuestra gente. Quiere ser una nación independiente. En Moscú nadie nos dio su bendición. Nuestro objetivo principal eran las libertades políticas y las libertades del pueblo que solamente quería elegir cómo vivir. El impulso de Lituania hacia la libertad, hacia la independencia, a su manera, era tan esencial como el impulso contra el muro de Berlín, contra la caída de ese muro. A partir de este momento, Lituania vuelve a ser una nación soberana. La bandera de la independencia flamea en toda Lituania. Nosotros éramos los que pedían hablar, dialogar, acordar. En ningún momento queríamos ningún conflicto. Buenas noches. Mikhail Gorbachev y Lituania continúan apostando sin límite a un juego de póker, tratando de decidir si el otro está mintiendo. La gente de Gorbachev dice no, que nunca lograremos la independencia, que la Unión Soviética jamás nos lo permitirá. Los informes de inteligencia nos detallaron que abrieron los portones de las bases y la artillería pesada salió a la calle.
significaba que venían por nosotros. Y desde las ventanas del Parlamento veíamos luces, fogonazos, oíamos ruidos horribles. Los tanques pasaban. Se oía que había algún tipo de escaramuza. En un momento nos enteramos de que un regimiento subía por las colinas. El blanco era la torre de televisión. El presentador anunciaba que los rusos rodeaban la estación de transmisión y el edificio. Mostraron a los soldados rusos recorriendo los pasillos y todo el lugar. Luego, de pronto, ¡boom! Y eso fue todo. Los reportes telefónicos que llegaban nos informaban que había gente muerta. Estaban matando gente. Intenté llamar. Llamé a los Estados Unidos, pero no tuve éxito. No tenía los números correctos. Llamé a Moscú para hablar con Gorbachev, pero no quisieron comunicarme con él. Me dijeron que estaba durmiendo, pero había tanques en nuestras calles. Por supuesto que estaban mintiendo. Luego pude ubicar a Yeltsin y entonces él inmediatamente hizo llamar a Gorbachev, que no estaba durmiendo. Entonces Yeltsin dio la orden: detengan esta atrocidad. Querido pueblo, probablemente no tenga ni señal televisiva ni de radio. Decidí grabar un video con instrucciones precisas en caso de que nos destruyeran físicamente, a mí y a los otros, en caso de que muriéramos o fuéramos enviados a prisión. Pedí que ese video fuera transmitido al pueblo, para que todos supieran cómo actuar, para que nadie cooperara con los ocupantes y nadie aceptara ninguna de sus leyes, para que los dejasen hacer lo que quisieran, pero no los aceptaran. ¡Hay heridos! ¡Una ambulancia! ¡Traigan una ambulancia! En ese momento yo jugaba en Alemania Occidental. Dieron un programa de noticias donde mostraron todo, el paso de los tanques y cómo la gente era atacada y asesinada. Vimos todo eso por televisión. Nos dolía el alma, nos dolía no poder estar ahí. La mortal ofensiva nos trajo a la memoria las imágenes de la Plaza Tiananmen en Beijing o de Praga en el 68, por la rapidez del ataque y la indiferencia hacia los civiles. Hemos estado siguiendo la situación en Lituania y en otros países bálticos desde cerca. Y lo que está pasando es muy preocupante. Creo que tenemos que reconocer a Lituania, reconocerla ahora. Cuando empezó a amanecer, nos dimos cuenta de que los asesinos no aparecen con la luz del día. Ellos esperan la noche. Yo dije, vengan a defender a sus líderes, a los que ustedes eligieron,
porque de lo contrario tendrán un líder extranjero. Y la gente vino. Llamé por teléfono a mi madre y me dijo que mi hermano estaba en la torre de televisión. Nos preguntamos si regresaría sano y salvo. Nadie lo sabía. Era duro. La sola idea de tener que despegarnos de un lugar donde habíamos vivido tanto tiempo e imaginar que podíamos empezar a vivir en otro lugar. En realidad era una idea muy difícil de creer. Fui caminando hasta la torre de TV. Estaba buscando a mi padre. ¿Y lo encontraste? Sí. Lo atropellaron. ¿Un tanque? Sí. Cuando llegamos ya estaba muerto. Estábamos pegados al televisor en Chicago, tratando de obtener información por teléfono de nuestros parientes y amigos, lo que fuera necesario. Quiero decir, aprieten el botón, díganles, hablen sobre eso. Nuestros compatriotas llegaron con nuestra bandera y fueron echados. Esto es un ejemplo de que a un grupo de personas que toman conciencia no se lo puede llamar muchedumbre. La gente que toma conciencia no es muchedumbre. Un lingüista extranjero que estuvo aquí después del 13 de enero lo dijo de manera elegante. Estando ahí me di cuenta de que no estoy en medio de una muchedumbre, sino de una nación. Landsbergis tuvo el valor gigantesco para hacer lo que tenía que hacer y lo hizo bien. En esa época era difícil imaginar que realmente seríamos independientes alguna vez. Yo nunca había visto libertad en Lituania. Mi padre sí, antes de la Segunda Guerra Mundial y ahora. Finalmente decidimos seguir adelante. Y no solo para lograr algo, sino para lograr todo. Libertad total. Siempre queda cierto fenómeno de resaca después de semejante ruptura. Primero está la sensación de lograr liberarse y luego, ¿ahora qué hay que hacer? Todos nuestros jugadores de básquetbol que estaban dispersos por el mundo se pusieron de acuerdo y dijeron que harían todo lo necesario para que Lituania participara en los Juegos Olímpicos de 1992. Nadie pensó que todo podía pasar tan rápido. Ahora íbamos a los Juegos Olímpicos bajo la bandera lituana. Obviamente, cuando uno quiere jugar, cuando uno quiere viajar, necesita dinero. Y la realidad es que nosotros no teníamos dinero. De pronto, Lituania se encuentra con su independencia. De todos modos, es una nación en bancarrota. Sarunas me pidió que me involucrara en el equipo de básquetbol. Ambos recorrimos algunos vecindarios, dando pequeños discursos en la zona de Bay Area, yendo puerta a puerta, pidiendo $100 o $200 a cada uno. Y lo que conseguíamos lo enviábamos a Lituania. Uno de los más conocidos escritores, George Shirk, redactó una pequeña historia sobre nuestro problema. Y esa historia fue leída por uno de los miembros de Grateful Dead. Y entonces fue cuando comenzó todo. The Grateful Dead eran muy fanáticos del básquetbol. García, Bob Weir, Mickey Hart, Bill Kreutzmann, Phil Lesh.
Se juntaron y decidieron que no podían dejar a sus amigos en esta situación. Teníamos programado un juego en la ciudad de Detroit. Y el día anterior, The Grateful Dead tenía un concierto allí. Y Donnie dijo, vayamos porque la banda es de Bay Area. La música era diferente, las luces titilaban, y la verdad es que había un olor extraño en el aire, en todo el estadio. Mientras tanto yo pensaba, ¿cómo haremos para poder jugar mañana con tanto olor en el aire? Creo que será difícil. Sus ojos estaban muy grandes. No podía creer lo que estaba viendo. Si respirabas en esa habitación, te sentías algo mareado. No, no sé lanzar. Puedo hacer todo lo demás. Si quieren, me paro en una posición. Puedo botar la pelota. Nos sentamos y Jerry enciende, bueno, lo que parecía una especie de cigarro. No es tan fácil funcionar en un ambiente como ese, te lo puedo asegurar. Estoy tratando de pensar claramente. Entonces alguien dice, lo que ustedes hicieron en Lituania, amigos, nos inspira. La libertad, el festejo. Estamos con ustedes. Básicamente queremos ayudarlos. No tenían dinero. Estaban quebrados. Intentaban mantener equipo escuela sin autorización. Y pensé, ¿por qué no financiarlos? Y nos dieron un cheque y enviaron a Lituania camisetas en una caja teñidas con los colores lituanos. Teníamos camisetas de The Grateful Dead. En ese momento, mi primera impresión fue, wow, ahora sí hay libertad en Lituania. Un par de años antes, esto no hubiera sido posible. Esas camisetas nos hacían pensar que nosotros éramos diferentes. Bailemos. Alegría, hay que gozar. Disfrutemos de la libertad y convirtamos muchos tantos. Mejor muertos que rojos. Ese era el eslogan simbólico. Y esa frase te daba aliento, te mejoraba el espíritu. Básicamente se trataba de gritar fuerte, ¡aquí estamos! Era como el ave fénix que renace de sus cenizas. El equipo lituano que surgió de la nada y llegó. Fue como si el equipo se elevara por encima de los obstáculos y luego volcara su sueño de básquetbol. El único recuerdo que valía la pena en Barcelona era The Grateful Dead. Una camiseta, una chaqueta, un suéter, cualquier cosa que consiguieras con el logo de Lituania o Grateful Dead tenía valor. Estos chicos de verdad usaban estos productos en todas partes. En las conferencias de prensa, en sesiones de fotos. A cada lugar que viajábamos nos llamaban el equipo colorido, ¿entiendes? O el equipo libre de Grateful Dead. Se podía percibir esa gran ola de optimismo, como si estuvieras involucrado en algo más que deporte, más que rock and roll, más que el lado político de las cosas. Y así llegamos a los Juegos Olímpicos. Cuando nos despedimos en la ceremonia de cierre de Seúl 1988, no imaginábamos qué combinación de circunstancias tan distintas nos esperaban aquí en Barcelona. La apertura de los Juegos Olímpicos de 1992 es, para mí, uno de los momentos cruciales de la historia del siglo XX. Un momento dramático, Dick. La entrada del equipo unificado, sin uniformes rojos, sin portar la hoz y el martillo. La cima de la lealtad atlética. Sobre todo el campo, mientras se desarrollaba el desfile de las naciones, se percibían signos gráficos de un mundo que nunca más volvería a ser el mismo.
Los Juegos Olímpicos de 1992 fueron un hecho histórico, teniendo en cuenta la cantidad de países que se unieron al movimiento olímpico, y uno de ellos era Lituania. Cuando todo el estadio se puso de pie para honrar a Lituania, supe que era el momento para el que había valido la pena vivir. El básquetbol en Barcelona solo se refería al Dream Team, no se hablaba de ningún otro equipo. Nuestro Dream Team tenía glamour. Si tenías un sueño de vacaciones en tu mente, este era el sueño. Y en medio del mismo, un poco de básquetbol con los mejores jugadores del mundo. Si tú eras uno de esos raros estadounidenses que en 1992 estaba desconcertado por la ética del Dream Team, entonces era una selección sencilla saber a quién ibas a alentar. Porque también estaba este otro equipo con una especie de contracultura frente a los Estados Unidos. Y estaban los Grateful Dead. Contra eso no puedes. Ganamos los cuartos de final frente a Brasil y calificamos para la semifinal. Y entonces nos íbamos a enfrentar con el Dream Team. En primer lugar, era un milagro estar juntos en la misma cancha. Estábamos con los jugadores que eran nuestros héroes y que admirábamos por televisión. Nadie se hacía muchas ilusiones acerca de derrotarlos. La idea era hacer un buen papel. Eso era todo. Simplemente hacer un papel respetable. Y gracias. Queríamos jugar un rato y sacarnos una buena foto. Y ya. A pesar de que todos eran grandes estrellas, cuando entraron a la cancha demostraron todo lo que podían hacer. Fue un gran espectáculo para los fans. Estos atletas increíbles nos estaban superando ampliamente. Y yo pensaba como un niño pequeño que nadie estaba sacando fotos, ¿entiendes? Y entonces empecé a sacar fotos del juego, pero ninguna de esas fotos salió bien en realidad. Antes jugamos una vez en el grupo y les ganamos. Derrotamos a Lituania y todos estaban muy sorprendidos. Ya habíamos perdido con ellos una vez. No podíamos permitir que sucediera lo mismo otra vez. Teníamos que llegar a la final. Nosotros no teníamos alternativa. Teníamos que ganar a cualquier precio. En realidad, en muchos aspectos, estaban tratando de lanzarse nuevamente a la comunidad europea, de volver a ser respetados. Y para eso estaban usando la única herramienta a su alcance,
el básquetbol. Les dije, señores, están jugando para la gente de Lituania. Olviden sus ambiciones personales. La gente los mira, no duerme para seguirlos. Algunos iban a escuchar el juego por la radio, otros dijeron que iban a verlo por televisión. Toda Lituania parecía haberse detenido. Nadie quería perderse ese juego porque era algo histórico. Se trataba del primer juego serio desde que Lituania se había independizado. Si lográbamos hacer un buen juego y ganábamos, sería la victoria de Lituania y no la victoria de la colonia soviética, según la cual la gloria terminaría en Moscú. El juego final contra Rusia era de vida o muerte. Lo sentíamos así. Siempre que recuerdo ese juego, me pongo nervioso. Marciulionis la lleva hasta el aro y convierte. Me imagino lo nerviosos que deben estar los fanáticos lituanos que siguen el juego por radio o televisión. Aquí estamos más nerviosos que ellos. Komisius anota un triple. Es el capitán del equipo lituano. Están 43-42 después de la anotación de Volkov. Si pudieron ver la grabación, mi cabeza estaba ensangrentada aquí. Fue cuando Landsbergis se acercó y me preguntó, ¿te duele? Yo le contesté, no me duele, pero no puedo ver nada por la sangre. Y él me dijo, no te preocupes, estás derramando tu sangre por Lituania. Hay un punto de diferencia. Están 62-61 y todavía faltan 6 minutos. Era un juego rudo, era un juego rudo. Estuvimos muy parejos durante todo el juego. Pero En nuestros primeros Juegos Olímpicos hemos escrito un capítulo hermoso en la historia del básquetbol de Lituania. Te puedes imaginar el momento de la victoria. Imagínate cómo nos sentíamos. Nunca me sentí más orgulloso en toda la historia de Lituania. Para nosotros, esa medalla de bronce fue como una de oro. No solo para nosotros, también para Lituania. Nuestro Dream Team fue famoso porque era muy bueno, pero en Lituania representaba un tipo de sueño diferente. En cierto modo era un equipo de ensueño que cumplía con los sueños de una nación. no hubiera sido correcto ganar ese juego, porque históricamente ellos lo merecían más que nosotros. Y llegó el presidente Landsbergis, el sujeto que se paró delante de los tanques rusos. Cuando él llegó, yo estaba en la ducha y tuve que salir todo mojado. Había champaña y una extraña sensación de amistad y de victoria. Todo el equipo estaba festejando en el vestuario. Era una locura.
Todos estábamos locos por la alegría. Corríamos por el vestuario, tomábamos champaña, bailábamos, cantábamos. En los vestuarios era como haber ganado el campeonato de la NBA por 5ª vez. Recuerdo que en un momento cantamos el himno lituano. Cada uno hacía lo que podía. La verdad, cantábamos muy mal. Pero estábamos llenos de entusiasmo y convicción. Y todos cantaban con el corazón. Cada uno cantaba las notas que quería. Es algo irrepetible y es muy difícil de explicar. Sarumas aparece y dice: los Grateful Dead creyeron en nosotros cuando no éramos nadie. Vamos a rendirles tributo. Y entonces entraron los lituanos por la puerta lateral. Parecía que desfilaban, que venían del concierto de los Grateful Dead. No estaban formados. Se los veía libres. El equipo Grateful Dead de rock and roll, luciendo camisetas teñidas en el podio, fue uno de los mejores momentos en la historia del deporte y el rock and roll. Se podrían haber reído de ellos por no haber sido tan buenos jugadores. Podrían haberse visto tontos luciendo camisetas de colores, pero eran un equipo de oro, luciendo camisetas de colores. Aquel fue uno de los momentos más importantes por el que vivimos, peleamos y construimos. Es verdad, lloramos. Pero eran lágrimas de alegría. Las palabras no sirven para expresar lo que se siente. Había que estar ahí. Es un sentimiento único. Es difícil explicar tanta emoción. Tienes que vivirla para entenderlo. En Seúl la medalla fue de oro, pero esta medalla de bronce la llevamos en el alma. Tienes que estar ahí y ver cuando izan la bandera de tu país. No hay palabras. Es algo irrepetible. Cuando izaron la bandera de nuestro país nos sentimos eufóricos por la victoria. Cuando un país inicia un nuevo camino en el mundo e izan tu bandera y comienzan a tocar tu himno nacional, parece algo irreal. Es único. Ya no teníamos que explicarle a la gente que éramos lituanos. Ya no teníamos que hacerlo. Finalmente todos decían Lituania. Nadie nos decía rusos. Y para mí eso era suficiente. El sueño de libertad, de independencia, el sueño de ser libres de todo dominio social y político, el sueño de ser capaz de trazar tu propio destino y hacer tus propias elecciones, algo que damos por sentado, sí, era un gran sueño. En la quinta selección del draft de la NBA del año 2011, los Raptors de Toronto eligen a Jonas Valanciunas, de Utena, Lituania. Algunos giros de la historia son importantes. Y Lituania se quedó atrapada en esos giros. Para los jugadores de básquetbol y para los jóvenes, las puertas se abrieron para que puedan elegir su propio camino. Nacieron y se criaron con un espíritu distinto, con un espíritu independiente. Son los hijos de la independencia, esa es la verdad.
see your grandma, gonna take your tin on fire. Hey now, hey now, hey now, hey now, I go under. Giacomo Pino, Anande, Giacomo Pinande. Hey now, hey now, hey now, hey now, I go under. Giacomo Pino, Anande, Giacomo Pinande. My spado, see your spado, sitting by the battle. My spado, say your spado, gonna set your tail on fire. And now, hey now, hey now, hey now, hey now, I go under. Giacomo Pino, Anande, Giacomo Pinande. Sitting by the bayou. My grandma see your grandpa, gonna fix your chicken wild. Look out, hey now, hey now, hey now, hey now, I go under. Giacomo Pino, Anande, Giacomo Pinande. Hey now, hey now, hey now, hey now, I go under. Giacomo Pino, Anande, Giacomo Pinande. I'm gonna fix your chicken wild. Hey now.